351, vamos a hacer estos problemas. Alguien que escriba bien en el sistema este, van a permitirle que Guevara siga acumulando puntos. Estuve yo contabilizando y a Guevara Medín hay que añadirle de 10 a 15 puntos en el parcial. Sí. Ven por allá. Pero bueno, no he terminado de calificar. Miren esta parte, no hay, como les digo, no hay un procedimiento específico para todos los problemas, ¿no? O sea, para cada problema hay que buscar la manera de jugar con esas ecuaciones. Profe, yo lo hice con la regla cíclica y con lo que me daban ahí. El primero. Ajá. No sé si mi compañero quiere que lo muestre. Qué bien. Sí. ¿Me deja compartir la pantalla? Bueno, muy bien. Un momentito. A veces uno está compartiendo y no ve el enunciado. Ya. Pues veamos. ¿Cuál es el procedimiento? Ok, aquí es el que lo tengo. Puedo hacer zoom. Primero, el enunciado. Medín, creo que no estás presentando. No sé. No se está viendo. Se ve tu pantalla Zoom. Ah, ok, dame un momentito. Y a ver qué es lo que se dice allí. ¿Y ahora? Todavía. Voy a dejar de compartir y voy a abrirlo en otra. Un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. El enunciado me daba, primero que todo apunté lo que me daba el enunciado, que me decía que tenía que considerar la relación entre la derivada parcial de t, entre la derivada parcial de v con s constante, era igual a la menos la derivada parcial de p entre la derivada parcial de s, v. Usando eso. Es una relación. Una de las relaciones de Maxwell. Una de las relaciones. Entonces, luego de eso me dicen que si lo invertimos, me da esto de aquí, la derivada parcial de S. O sea, invirtiendo esa relación de Maxwell, tenemos esta expresión. Y me dan como consejo que utilice la regla cíclica. Aquí en la regla cíclica, las variables que voy a utilizar son V, T y S. Cuando me hablan de regla cíclica, a veces yo me confundía cómo escribirlas. Pero la verdad, encontré un truco, y para que sepan mis compañeros también, que uno, vamos a poner, me dicen la regla de cíclica de V, T y S. Yo coloco en el numerador V, T y S. Luego, aquí V,
lo pongo en el denominador. T lo pongo en el denominador. Y la que me falta, la pongo acá. Y así, y con la T constante, la S constante y la V constante. Y ya tengo mi regla cíclica, que es igual a -1. O sea, lo que voy a poner en el numerador lo pongo en el denominador, lo que voy a poner en el numerador lo pongo en el denominador, y lo que me falta lo pongo aquí, y veo qué es lo que es constante. Así obtengo la regla cíclica. Luego de eso, despejo esa regla cíclica, porque yo tengo el valor, como ya me dan la relación de Maxwell, yo tengo que menos VTS es igual a SP, que es lo que tengo que comprobar. Entonces despejo eso, en este paso lo despejé, está a la izquierda. Luego de eso, también me dan, tengo la derivada, me queda entonces la derivada parcial de S con respecto a P. ¿De dónde salió eso? Bueno, que esta derivada de S con respecto a P es menos VTS, como dice aquí en la expresión de la ecuación de Maxwell. Luego, esto me queda lo que tenía aquí, derivada parcial de V entre derivada parcial de S, T constante, derivada parcial de S con respecto a la derivada parcial de T, V constante, y esta V de S también me dan en el enunciado que S de V T constante es beta entre kappa, que lo tengo aquí en esta esquina expresado. Entonces, si eso es así, usando la derivada inversa, eso es K entre kappa, que queda aquí, K entre kappa. Y ese S de TV es entonces CV de T. ¿De dónde saqué ese CV de T? También me lo da el problema. ¿De dónde sacó eso? El CV de T. Así es. Eso también me lo da el problema en el enunciado. Me dice que S de T es igual a volumen constante igual a SV de T. Entonces lo reemplazo y me queda ahí acá por CV, beta por T. Y compruebo lo que me estaban pidiendo, que era que demostrar que la derivada parcial de S entre la derivada parcial de P a volumen constante era kappa por CV entre beta entre T. El procedimiento básicamente es utilizar la regla cíclica, jugar con lo que me dan en el problema. Algunos están inversos, tener eso en cuenta, como en el caso de la SV, y reemplazar, o sea, reemplazar de la regla cíclica. Sí, no sé lo demás. Yo tengo una pregunta. Medin, disculpa. En el, a ver, primero, segundo, el tercer paso, donde despejaste una regla cíclica que tenía la parcial de V con respecto a T entre S, ese despeje, ¿cómo lo hiciste? V está dividiendo, pasa multiplicando así, pues, o sea, porque está como al revés la segunda expresión, no sé si me explico. Ah, sí, está al revés, porque acuérdate que cuando tú despejas tienes que ponerlo, si estaba dividiendo, así decía empíricamente, si estaba dividiendo pasa multiplicando y así. Por eso que se No, es que invierte. no sabía si era el inverso, entonces me había confundido. Listo. Y para ver, ¿dónde está esta pregunta? Donde sí aplicaste la inversa fue en V con respecto a S, a Ajá, temperatura porque está, constante. sí, porque eso me da el problema, me da era delta S entre delta V es igual a beta entre kappa. Entonces, eso es 1 entre eso, que al final va a quedar como beta entre kappa. Kappa entre beta. Listo, ya. Gracias. Sí, tiene que hacer varias inversiones ahí. Profe, y una Así pregunta, es. ¿y ese CV de T? Yo estaba revisando las ecuaciones anteriores. ¿Ese V de T no sale de la definición de entropía? Entropía, sí, entropía, que habíamos dado una cosa como a volumen constante de T, eso era CVT. Exactamente, en las diapositivas aparece, sí. Sí, Y yo estaba además lo dice revisando. en el enunciado. Sí, sí. En el enunciado también estaba así. Sí, y de ahí lo vi después en la diapositiva de cada de. Sí, qué bien, pues. Ah, sí, sí, correcto. Así mismo es. No sé si tienen preguntas.
¿Nadie pregunta? No. Ya voy a dejar de compartir entonces. Sí, muy bien. Bueno, ¿quién estaba hablándome? Denvers, Medellín. Pereira. Sí, muy bien. El siguiente que decía, hay que verificar estas dos expresiones que están aquí. Y con la ayuda de las ecuaciones fundamentales. Ecuaciones fundamentales. Parcial de U con respecto a S a volumen constante igual a la parcial de H con respecto a S a presión constante. ¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales? Está la... Acá hemos despejado de DU es igual a TDS menos PV, DH es igual a TDS más VP. Aquí están las ecuaciones fundamentales. Sí. DU igual TDS menos PDV. Hay para U, hay para H, para A y para G. O sea, las últimas tres ecuaciones abajo y la que está sombreada allí. Para DU, para DH, DA y DG. Entonces, con la ayuda de eso, hay que demostrar esas igualdades. ¿Cómo se puede hacer eso? Parcial de U con respecto a S a volumen constante, ¿qué es? Parcial de H sobre S a presión constante. No, digo, trabajando con la primera ecuación, con la primera derivada. O sea, tú tomas la que está aquí sombreada, ¿no? Parcial de U, digo, DU es igual a TDS menos PDV. Entonces dice aquí en la parte A del problema que V se mantiene constante. Si V se mantiene constante, entonces el término PDV se cancela. Entonces, V constante, ¿no? Así que eso se cancela. De manera que DS lo pasa para el miembro izquierdo. Entonces le queda que la parcial de U con respecto a S a volumen constante es igual a A la es igual temperatura. A T. a la temperatura. Trabajando nada más que con esa. DU es TDS menos PDV. Como V es constante, PDV se cancela. Entonces me queda que DU es igual a TDS. Paso DS para la izquierda. Entonces, como estoy usando volumen constante, puedo hablar de derivada parcial. Entonces, la parcial de U con respecto a S, a V constante es igual a T. Eso está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Parcial de H con respecto a S. ¿Cómo sería la parcial de H con respecto a S? Profe, ya yo las resolví, pero el problema es que no puedo presentar, no los tengo ahorita en foto, puedo estar allá, pero vamos a tomar tiempo en esto. Perdón, no entiendo. Ya resolví los demás, o sea, la A, la B. Sí, bueno. Sí.
sea, puede compartir. Pero no en foto, o sea, puedes rayar, pero me va a tomar tiempo. O sea, no mucho tiempo, pero no sé ustedes qué digan. No, adelante, que yo creo que los demás quieren ver cómo hace eso. Ya trabajamos Ok. la primera parte de U, con la primera ecuación fundamental. Hay que trabajar ahora con la segunda porque están hablando de H. Si eso es así, entonces, si parcial de U con respecto a S, a volumen constante es igual a T, quiere decir que la parcial de H con respecto a S, a P constante, también debe darte T, porque son iguales. Ya estoy abriendo aquí una pestaña para poder escribir. Sí. Parcial de H con respecto a S. Es que deberíamos ir, vamos a utilizar bastante tiempo, ¿no? Pero es bueno que se vea de dónde parte y hasta dónde llegamos. Profe, listo, ya puedes poner en pantalla. Perdón. Nada, pensé que ya voy a compartir pantalla. Ya. Sí, vamos a compartir. Tengo que colocar las ecuaciones fundamentales para que se vea más detallado o... Sí, más detallado es mejor. Mira, Okay. tú tienes la cosa. Vamos a escribir la de U. DU es igual Sí. a TDS menos PDU. Sí, ya lo estoy dejando. Ese es de U igual a TDS menos PDV. Ahora vamos a escribir acá a la derecha la parte A del problema. La parte A, que es AU. La parte dice que la parcial de U, pero hubiéramos puesto a la derecha mejor para tenerlo de referencia. Ok, ya voy, ya lo corregí. Si dice que la parcial de U con respecto a S a volumen constante es igual a la parcial de H La presión constante. Eso es lo que Y hay ahora que sí. demostrar. Eso es lo que hay que demostrar, lo que está a la derecha de la pantalla. Ahora, para eso necesitas, te dan una ayuda, que uses las ecuaciones fundamentales. Entonces vámonos a la ecuación fundamental. Una es esa que está allí. A volumen constante, entonces, DU es igual a TDS. Como está usando volumen constante, o sea, una de las variables constantes. Entonces, o sea, uno de los parámetros es constante. Entonces, parcial de U con respecto a S. Pero eso es parcial, entonces. Donde dice DU es parcial. Y abajo también, no, arriba estaba bien. Esa es la que es parcial. ¿Por qué? Porque tú vas a poner allí un paréntesis y vas a poner volumen constante. Sí.
Por eso es parcial, porque tú has mantenido el volumen constante. Entonces ya tenemos esa demostración. Ahora vamos a trabajar con la H. DH ¿cómo quedó DH? A ver. TDS más VDP. Sí, correcto. A presión constante, entonces puede ser parcial. Tiene que continuar ahí a la izquierda. Parcial de H con respecto a S. No, ese parcial ponle a la izquierda. Paréntesis y has mantenido P constante. Entonces, allí queda demostrado. Si A es igual a B, o sea, parcial de U con respecto a S a volumen constante es igual a T, A es igual a B. Y C, que es H con respecto a S, C también es igual a B, entonces A y C son iguales. Si ambas parciales son iguales a T, entonces las parciales son iguales entre sí. El segundo lo hago, la B porque es lo mismo. Sí, bueno, no sé el público que dice, pero es que el público no dice. ¿El otro cuál era? G. Ajá, el otro es G con respecto a P de T, a temperatura constante, y H con respecto a P a S constante. Ah, es que ya tenemos H, nada más que hay que apuntar. Hay que anotar ahí la Nada más G. fundamental para G. La fundamental para G. Bueno, voy a hacer nada más esa de G, pues. Y vamos a ver a qué es igual a eso. La parcial de H con respecto a P, a S constante es igual a T también. No, en este caso es volumen. Sí, no, en este caso es volumen. DG es igual a V de P menos S de T. Así que la parcial de G con respecto a P. Eso es lo que quiere demostrar. Profe, yo lo hice. ¿Sí? Bueno, pero es que ya estamos terminando aquí.
A ver, son dos partes, ¿no? Ajá. Parcial de G con respecto a P, a T constante, se elimina esto, entonces me queda que la parcial de G con respecto a P es igual a volumen. Así que hay que ver la parcial de H con respecto a P ahora. Entonces, tiene que usar la ecuación que está a la izquierda. De H, T de S más V de P. A S constante. Ambos son iguales a V. Entonces son iguales entre sí. Bien, ¿quién trabajó ese? Guevara. Guevara. Qué bien. Entonces vamos a ver, ¿Ya deja de compartir, profe? no sé, el público, qué dicen sus compañeros. No sé si nos vamos al problema número 3. Tiene la ecuación de gas, del gas y de gas de Van der Waals. Expresarte en función de P y V. Determinar una parcial allí y confirmar la relación que está allí. Tener la ecuación de Van der Waals. ¿Quién hizo ese? Yo lo hice, pero no sé si alguien más lo hizo y quiera participar. Me equivoqué aquí, aplicaciones. El tercero. Expresarte, o sea, despejarte. ¿Quién dice? Yo, profe, pues lo voy a presentar. ¿Cuál de los dos? Denver. Denver. Ujú. Bueno, pues este está un poquito, sí, un poquito más laborioso. Hay que hacerlo, pues. Escribamos Okay. la ecuación de Van der Waals. Ah, yo lo tengo en foto. Ah, ya lo tiene todo. Sí. No, vamos a hacerle un análisis a ver, pues. A ver si lo que hice, lo hice.
Ajá, este de aquí. Paso a paso, sí. Tiene la ecuación de Van der Waals arriba, ¿no? Sí, aquí. Aquí está la ecuación. Aquí en la derecha, la despejé. Que me queda presión es igual a nRT. Porque me dice, escríbala en función de temperatura y en función del volumen. Entonces despejé T. Perdón, dice, escríbate en función de P y V. Entonces tengo que despejar T. Que T es fácil, solamente pasa aquí en el NR. Y aquí en la parte derecha despejé P, que sí es un poquito más laborioso. Pero ya yo la había despejado en otro problema, así que ya la tenía. Pero lo que pasa, esto pasa multiplicando, queda NRT entre V menos V, y en este lado queda menos AN al cuadrado entre V al cuadrado. A ver, dice, en la ecuación de estado del gas de Van der Waals, expresar T en función de P y volumen. Entonces usted despejó T primero. Sí. Sí, quedó en función de presión y volumen, está bien. Ajá. Entonces, luego tengo la derivada parcial de T entre P, V. Allá la derivada parcial de T con respecto a P a V constante. Entonces, eso. Aquí esta T la derivé con respecto a P entonces. Entonces aquí NR y VNV menos NB es constante. O sea que eso sale de mi derivada y solamente tendría que derivar P más N al cuadrado entre B al cuadrado. Y pero queda así nada más. A ver. Usted está derivando T con T esa que está ahí arriba, que está señalada. La va a derivar con respecto a P. Correcto. Volumen constante. Pero te queda nada más esto, VNV entre NR. Entre NR. Por arriba tienes un producto. Arriba tengo un producto, pero como V es constante y menos NV también es constante, es como si tuviera 5 por X. Entonces podría sacarse 5 y nada más derivar la X. Pero espérate, si tienes ese P más N cuadrado A sobre V cuadrado multiplicado por V menos NB, esa P que está allí multiplica V, o sea, tiene que desarrollar esos dos binomios, multiplicar los binomios. Y P por NB. Pero creo que va a dar igual, profe. Va a dar igual. Sí. Pero no sé si los demás ven eso. O lo puedo hacer también para que... Yo no lo veo como el profe lo está diciendo. Estoy confundido. Lo que el profe dice es multiplicar término por término, o sea, P por V y P por NV y N al cuadrado entre V al cuadrado por V, N al cuadrado entre V al cuadrado por NV. Y después derivar. Derivar poco a poco. Lo que yo hice fue, como ya yo sabía que V era constante, sacar VN de V entre NR y me queda entonces nada más el término de P más N al cuadrado entre A al cuadrado, V al cuadrado. Y como tengo que derivar solamente P, esto me queda 1 más 0. Multiplicado por la de afuera queda entonces eso más 0. No sé si... Lo derivó como un producto. Ajá, no sé si entendieron esa parte, cómo fue que lo... Sí, y ahora sí ya entendí. Lo que no entiendo, hay pregunta tonta de Carlos. Pero bueno, si n es constante y v y b también, ¿por qué n cuadrado no es? Si no es n no es lo mismo. N es constante también. Pero en la primera que dirás que va a ser... Sí, ya fue. Sí, El número de mol, sí. Profe, ¿lo hago como usted me dijo o ya sí se entendió? No, yo no sé los demás qué les parece. Sí, o sea, no sé, estoy esperando preguntas. Sí, porque de repente no entendí muy bien. Ok. Entonces,
Sí, en la otra parte de la derivada parcial de P entre T, despejé la... Un momentito, ella que dijo que no entendió bien. Que sí entendió. No, que no entendí, no entendí. Ah, que no. Ah, que no. Ah, mira, ¿cómo te lo hago? Bueno, voy a poner otra pantalla para hacerlo aparte, pues. Mira, un momentito. Tú puedes verlo también como el producto, la derivada de un producto. Ujú. No sé cómo la ves mejor. También puede ser que saque 1R como constante y solamente tome el producto, que sería la derivada parcial de P más N de todo ese término, por eso más el otro, por la derivada del otro. Y también va a quedar igual. O sea, yo lo hice arriba así y me dio igual. Bueno, no sé si, como dice, como tú propones hacerlo la derivada aparte, pues. Ujú. ¿Quieren que haga la derivada aparte? Para que se entienda mejor. Como tú quieras, Si amigo. no es molestia, yo me gustaría ver cómo es. Ok, ya voy. En un momentito, apunta aquí. Y voy a compartir un PowerPoint. Ok, aquí voy a hacerlo. Un momentito. Ok, teníamos la expresión ya, despejamos en la temperatura. Sí, ¿Qué me queda? De esta manera. Ok, ahora, correcto. ahora tengo esto a volumen constante. Entonces lo que yo hice, aquí resolviendo la derivada, sería, como lo pongo, ajá, esto de aquí, todo esto de aquí está como una constante. Es como decir que eso está como, en términos de derivada, como si eso todo fuera un número. Entonces, por regla de derivada, si yo tengo un cuarto de x, para poner la analogía, yo puedo sacar ese un cuarto y solamente derivo con respecto a x. Entonces, lo que hice fue acá aplicar eso. Como yo tengo b, n, v, como todo eso es constante, el volumen es constante, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante, me queda nr afuera y yo solamente voy a derivar t respecto a p de la expresión que me quedó fue p más n al cuadrado a v al cuadrado. Entonces yo derivo esto, solamente este. Paréntesis. Sí, paréntesis. Esto de aquí me va a quedar, entonces la derivada de esto va a ser, como estoy derivando con respecto a p, la derivada de la es 1 y esto de aquí es una constante, o sea que este es 0. Entonces me queda 1 por todo esto de que, recordando que yo saqué esto de la derivada, pero al final lo tengo que multiplicar. Y me queda entonces que v es nv entre
NR. O también lo pude haber hecho sacando 1R. Me queda DT, DP. Esto de aquí, entonces ahora es un producto. Luego V, NB por P más N al cuadrado A entre V al cuadrado. Entonces, la derivada de un producto es la derivada de la primera. Vamos a poner esta derivada a 0 por la derivada de esto de aquí. Este es 0 aquí, digo, por este término solamente. Todo ese término, esto no se deriva. P más N al cuadrado A V más, como es un producto, ahora la derivada de esto, que es P, recordando que lo del término acá es constante, se me fue por aquí, sí. Y por esto. Ah, este es 1, que estoy derivando. 1. Y aquí es Vn de V, porque no se deriva el segundo término. Entonces esto de aquí me da 0 porque está multiplicando por 0. Y me queda simplemente V, N de V, NB, N por el NR de aquí, queda NR aquí. Que me queda la misma expresión de acá. Ahí hay dos maneras de hacerlo. Exactamente. Y ahora sí se vio mejor. Y ahora sí ya entendí mejor. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Entonces voy a regresar al problema para terminarlo. Y bueno, tenía T, la derivaste. Este es. Ajá, ya quedamos con la expresión aquí. Ya quedamos con la expresión aquí. Y la otra expresión era derivar la P, despeje la P y derivarla con respecto a T. Primero despejaste P. Sí. Está acá arriba NRT sobre V menos NB menos AN al cuadrado entre B al cuadrado. Entonces, la derivo con respecto a T. Aquí es mucho más fácil porque es una diferencia. La diferencia de este término es una constante, o sea que este es 0. El término a la derecha es 0. Entonces, NRT entre V menos NB, todo eso es una constante, y solamente tengo que derivar con respecto a T, que es 1, y me queda NR sobre V menos NB. Es una B, no una V. Se me fue la V. Que si nos damos cuenta es lo inverso de la otra. Correcto. Entonces me pedían probar que eso era cierto, porque la derivada parcial de T entre la derivada parcial de P era igual a 1 entre la derivada parcial de P entre la derivada parcial de T. Ahí me faltó poner, pero si yo lo reemplazo, me va a quedar en efecto eso, porque como esto es lo inverso, o sea que esto va a ser igual a eso, 1 entre eso. Y me queda esa expresión. Así es. Bueno, ustedes dirán. Ustedes dirán. El número 4 es bien sencillo.
Profe, en el 4 yo lo que había hecho es que utilicé dos ecuaciones de DU. Había una definición de DU que es la total de U con respecto a T y volumen, que ya el problema te mencionaba ahí, y la otra la saqué de la ecuación fundamental, la que usted había hablado, de DU TDS menos PDV. Y nada más tenía que reemplazar eso, pero no puedo compartir. Sí, a ver, mira. Pero utilizaba esas dos DU porque como decían que U era constante, yo asumía que podía igualar esas dos ecuaciones. Sí. Hay que obtener la relación esa para CV. Pero partiendo, dice, de la diferencial total de U, considerando U constante. Hay que hacerlo como dice allí. Bueno, vamos a ver qué se hizo, pues. Va a compartir. No, profe, no puedo porque me cambié el teléfono. Entonces, no. Vamos a intentar ahora. ¿Qué no puede hacer? ¿Quién estaba allí hace un momento? ¿Cómo se llama la muchacha que estaba allí? Si es la que preguntó sobre lo que había explicado Medina, fui yo. Bueno, usted puede hacer ese problemita. Es que tampoco puedo compartir porque estoy en celular. Está en celular. ¿Y quién puede compartir entonces? Usted le puede decir cómo se hace a quien escriba. Es que yo no hice eso. Ah, que no lo hizo. Pero es sencillo. Bien sencillo. Escribir. Voy a rayar, profe. Déjeme cambiar aquí rápido. Para rayar. Sí. Profe, ¿se ve? Sí, así es. Ya sé. Ya se ve. Bueno, si uno sigue siguiendo las indicaciones, pues. Miren, algunos de estos problemas, el original no tiene ciertas indicaciones. Si yo procuro dárselas, ¿no? Por ejemplo, dice, obtenga la relación CV igual parcial, etcétera, etcétera. Te puede decir el problema a partir de la diferencial total de U, pero no te dice más. Entonces yo añadí allí, por ejemplo, digamos que este sea un ejemplo, Tito. Yo añadí considerando U constante.
Entonces seguimos esas indicaciones para ver. Hay que obtener esa ecuación que está allí. U con respecto a V a T constante, V con respecto a T a U constante. A partir de exactamente. Ya sabemos que U tiene como variable características T y V. Entonces vamos a derivar U totalmente. Claro, la parcial de U con respecto a T a V constante y la parcial de U con respecto a V a T constante. Profe, voy a copiar las ecuaciones que primero utilicé, porque yo también utilicé una que era du es igual a S de T, pero no estaba seguro. T de S menos P de U, la fundamental. Pero si seguimos, no, es que si seguimos allí, mira, es que el La sigo problema, ahí. si el problema dice la diferencial total de U con respecto a T y a V, ya la tiene. Dice. Ahora considerando que U es constante. Si U es constante, ¿qué pasa allí? ¿Cuánto es de U? 0. Sí. Entonces vamos a escribir U constante. O sea, ya U es constante, le pongo 0 nada más. Pues exactamente. 0 porque U es constante. 0 es igual a lo que está a la derecha, ¿no? Ahí puede poner, no sé, si quiere escribirlo todo o repetir como. Voy a borrar aquí el paso y pongo 0 ya, para que quede más entendido. O sea, no sé si los demás ya entienden que si pongo aquí el 0 es porque U es constante. ¿Sí? ¿Les parece? Para no tener que escribirlo de nuevo. Ponle una flecha Ok. suprimiendo la U, así, una flechita hacia arriba que es igual a 0 ya. Listo. No, acá, aquí, ahí. Esta. Sí, Bueno. slash y eso es igual a 0, ya. Entonces, Ya. como eso es igual a 0, tú puedes pasar uno de los términos del miembro derecho. Entonces, igualar. O sea, igualar los dos términos que están en el miembro derecho. Menos V, aquí. Menos. Tú también arreglas. Igual al otro. Eso es correcto. Ahora, en el enunciado, tú necesitas, según el enunciado, parcial de U con respecto a V. Y necesita parcial de V con respecto a T. Parcial de V con respecto a T. Esa la puedo sacar de la ecuación fundamental. Sí, no, pero miren, no, trabajando aquí mismo, usted tiene a la izquierda dv y a la derecha dt, ¿cierto? dv y dt, pero esto que ha hecho aquí es siempre que u fuera constante.
Entonces usted puede pasar dt para la izquierda. Escribir todo otra vez, pero pasando du, dt a la izquierda. Entonces, como usted va a mantener u constante, puede hablar de derivada parcial. Ahí le puede poner parcial entonces. T a u constante es igual a parcial de u con respecto a t a v constante. Y eso que está allí a la derecha, a ver, en la diapositiva de la primera parte, eso es CV. Eso es CV. Sí, eso es CV. Así que CV es igual a lo que decía el enunciado. Profe, esto sí no lo había hecho igual que usted, pero más o menos llegué a hacer más conclusión. Pero esto nada más lo vamos a hacer siempre y cuando U sea constante. Es como la regla cíclica, básicamente. Como Sí, pues ahí te dieron U constante. O sea, el problema te está dando indicaciones, pues. A U constante, entonces esa igualdad se mantiene, no es válida. Entonces esas diferenciales tú las puedes dividir entre sí, de V sobre dt. Pero eso ocurre a U constante. Entonces pone parcial de V con respecto a t a U constante. Pero esto, no dudo que puede haber otro método para hacerlo, ¿no? En la derivada cruzada también se puede hacer. Bueno, sí, pues es posible. Profe, esa parte que dice que cuando es constante puedo aplicar la derivada parcial, es cuando es constante la función. Cuando hay una de las variables se mantiene constante. Cualquiera, o sea, si una de esas es constante puedo aplicar eso. Sí, por ejemplo, yo puedo hacer esa relación entre V y T porque U es constante. ¿Sí? O sea, las variables que están involucradas aquí son U, T y V. Entonces, yo puedo jugar con V y T, o sea, derivar una con respecto a otra, manteniendo U constante. Es como X, Y, Z, sí. Parcial de T con profe, respecto a U. ¿Sí? ¿deje compartir o hay algunos? No sé lo demás que dice. Espérate un momento, estoy terminando de copiar. Vale. Sí, querrán copiar. Profe, una pregunta. Siempre que hay una variable que es constante, las demás son parciales, ¿verdad? O sea, pero por Sí, ejemplo aquí entonces, dv de t, cuando usted me sugirió este procedimiento de aquí, lo pusieron en función de parcial. Por eso siempre que hay una constante. así es. Yo digo una de las tres constantes, entonces las otras dos se derivan parcialmente. Bien.
Ya terminé de copiar, no sé, lo corto. Bien. Entonces el otro, vamos a ver. Expresar la parcial de CV con respecto al volumen, la T constante, como segunda derivada de U. Para mostrar que esa derivada es cero para un gas ideal. Derivada con respecto a dos variables, 5. Este es el problema. CV. O sea, este problema hasta el número 5 son como una especie de guía de aprendizaje. ¿Sí? Problemas así son como para tener una práctica, recordar algunas cosas de cálculo, para ver problemas. Después habrá más problemas de esos, ¿no? Miren, esta es una derivada segunda, porque tú vas a derivar CV con respecto a V, a T constante. Pero CV ya era la derivada de U con respecto a T, a V constante. Entonces, cuando se hace esa segunda derivada, debe demostrarse que eso es cero para un gas ideal. O sea, eso significa que lo que tiene que emplear allí es que yo voy a derivar dos veces con respecto a dos variables, ¿no? Derivo primero con respecto a X, después derivo con respecto a Y. No, o sea, tengo que derivar con respecto a X y a Y. Derivo primero respecto a X, después respecto a Y. Profe, y entonces la parcial de CV con respecto a V es el resultado de esa derivada. O esa es la que tengo que derivar por segundo. Exactamente, exactamente. Claro. Okay. Para un gas ideal. Sí, para un gas ideal. O sea, cuando tú dices CV es la parcial de U con respecto a T, a volumen constante, ahí tienes la primera derivada. Entonces, eso lo vas a derivar con respecto a V otra vez. O sea, ya derivaste con respecto a T, ahora vas a derivar con respecto a V. Y esa es la segunda derivada. Por eso digo, es como si uno derivara con respecto a X y a Y. Primero derivo con respecto a X y al resultado lo derivo con respecto a Y. Entonces aquí tengo, derivé con respecto a T. Al resultado de eso lo derivo con respecto a V. A ver qué pasa. Y hacerlo primero con X y luego con Y es lo mismo que hacerlo primero con Y y después con X. Es igual. Ahí es donde está el kit de este asunto. Bueno, ¿quién pudiera escribir eso? Yo lo puedo guiar. Bueno, Yo puedo seguir escribiendo. Yo fui sí, escribiendo. Más o menos estaba resolviendo acá. sí, sí. Claro. Voy. Vamos a ver qué enseña ese problema. Tienen que dejar que compartan pantalla. Sí.
Me avisa si se ve. Ahora sí ya se ve. Ok, déjame añadir un par de hojas más que creo que ya se están grabando estas cosas aquí. Pues, que dejo de compartir, pero es con que yo no. Ya, ahora sí ya la añadí. Compartir. Listo, se ve la pantalla en blanco. Sí, sí se ve. Ajá, listo. Entonces, luego, CV. CV. Vamos a escribir. Parcial de CV con respecto a V a T constante. Eso es lo que tengo que tirar 2 veces. Y entonces, mira, eso es igual, por lo que dice el problema, eso es igual a la derivada con respecto a V derivada con respecto a V, ¿no? No, quite eso de CV. O sea, la derivada de CV con respecto a V a T constante es igual a la derivada con respecto a V derivada así con respecto a V, exactamente. Paréntesis ahora, abriendo paréntesis, el horno del otro lado. Se puede quitar el primero. A ver si se entiende lo que dice ahí. Parcial de U con respecto a T. Y arriba U, parcial de U. A, V constante. Ajá, miren lo que dice allí. Acá a la izquierda yo tengo parcial de CV con respecto a V. Pero ¿qué pasa? CV es parcial de U con respecto a T. Entonces yo lo que estoy es escribiendo eso, reemplazando CV. CV es parcial de U con respecto a T. Y eso lo voy a derivar con respecto a V. ¿De acuerdo? No sé si se entiende allí. Sí, profe, sí se entiende. Sí, porque CV sin parcial. CV es igual a parcial de U con respecto a T. Así que lo único que estoy haciendo es reemplazar eso. Quiere decir que yo estoy tratando de derivar eso con respecto a V. O sea, parcial de U con respecto a T lo voy a derivar con respecto a V ahora. Ahora, eso es igual. Voy a poner signo de igualdad allí. Ahí a la derecha. Eso es igual. Ahora yo voy a derivar con respecto a T, parcial con respecto a T. Parcial con respecto a T. Es como decir que el orden de los factores no altera el producto, una cosa así. Ahora parcial de T, paréntesis, abrir paréntesis, parcial de U con respecto a V. ¿Sí? A T constante. O sea, ¿qué es lo que hicimos allí? Bueno, cambiamos el orden de los factores, ¿no? Más o menos, si fuera una multiplicación.
Yo estaba derivando con respecto a V, lo que está entre paréntesis. Entonces ahora lo voy a hacer, voy a cambiar el orden. Voy a derivar con respecto a T, pero entonces en el paréntesis voy a poner la V. Es lo mismo. Derivo primero con respecto a X, después con respecto a Y o a la inversa. Es lo mismo. Así que esas dos expresiones últimas son las mismas. Pero en la última expresión tengo parcial de U con respecto a V a T constante para un gas ideal. Recuerde que un gas, la energía interna del gas ideal no depende de otra variable más que de la temperatura. Así que ¿cuánto vale la parcial de U con respecto a V? Eso ahí es 0. Si eso es 0, entonces estoy diciendo que la primera acá, donde tiene el asterisco, que eso es 0. Y eso es lo que pide el problema, demostrar que eso es 0 para un gas ideal. Profe, y en esta ecuación de gas ideal tendría que derivarla dos veces, una para esta y otra, bueno, esta es 0, y otra para esta. La ecuación de gas ideal. Ajá, o sea, por ejemplo, aquí si yo derivo parcial con respecto a V, se va No, V. pero es que el problema es demostrar que eso que está ahí, que tienes un asterisco, demostrar que eso para un gas ideal es 0. Cuando tú haces todo lo que está allí, lo que vas escribiendo ahí horizontalmente, llega a una expresión final que tiene parcial de U con respecto a V. Y ya tú sabes que eso para un gas ideal es 0. Así que si eso es 0, acá lo que está en asterisco es 0. Y tú querías demostrar eso nada más. O sea que nada más uso una sola, la misma ecuación nada más. Y ya. No sé si, estoy confundido, no sé si cuando lo separamos tendríamos que utilizar dos expresiones de gas. No. Ok. O sea, aquí el meollo del asunto es este. Considerar que CV, por definición, es la parcial de U con respecto a T. Así que yo lo reemplazo. Y segundo, yo voy a derivar con respecto a V con respecto a T. Y eso es lo mismo que derivar primero con respecto a T y después con respecto a V. Y ahí es donde me doy cuenta que eso, U con respecto a V es 0. Y ya entonces lo que había escrito acá al principio también es 0. Que es lo que se quería demostrar. Así que ahí te repasan pues lo que son derivadas parciales. Segunda derivada. Ya estoy terminando el programa, profe. Para esto, nada más porque esta va a ser, ya va a ser. Sí. O sea, ¿qué es lo que pedía el problema? Nada más hemos de regresar a 0. Ajá, yo pensé que quitar la presentación. Expresar la parcial de CV, o sea, cómo varía CV con respecto al volumen. ¿Sí? Expresar eso. Y evaluarlo, la expresión final, como, evaluarlo por un gas ideal. En la expresión final es esa que está allí, el último miembro, ¿sí? El tercero. Y tú muestras que ya sabes que para un gas ideal la parcial de U con respecto a V es 0. Entonces, con eso estás diciendo que el primero es 0. CV no varía con el volumen. Ya entendí, profe. O sea, ahí donde dice parcial de U con respecto a V, ahí le puedes poner una flecha indicando que es 0, que es nulo. Un slash, una cosa así.
Eso es igual a 0. Ya dejo de compartir, lo dejo así. No sé si alguien tiene preguntas. Deberíamos ir al número 6, pues, porque ya después, ya sería el último, porque después tengo un examen. Vamos a ver qué dice el número 6. Usar la ecuación del primer principio. O sea, como la ecuación fundamental, TdS menos PdV. Y una relación de Maxwell. ¿Cuál? Bueno, pues la que se adapte. Para demostrar que ese gas de Van der Waals, para ese gas se cumple que la parcial de U con respecto a V es A sobre B cuadrado, V cuadrado. Eso es corto. Hay que trabajar, pues, dice allí, con la ecuación fundamental. Esa ecuación fundamental, sugerencia, se divide por dV. Así que te queda parcial de U con respecto a V, porque es T constante. Te va a quedar parcial de U con, o sea, dV, que está en el miembro derecho, vas a dividir toda la expresión por ese dV. Así que en el izquierdo te queda parcial de U con respecto a V. Y en el derecho, T por la parcial de S con respecto a V. Y el segundo término, menos P nada más. Sí, así es. ¿Quién quiere jugar con eso? Profe, yo lo intenté hacer, pero me quedé en lo último, en el último paso. ¿Quién me dice? Denver. Denver, otra vez. Bueno, pues. Voy a tratar de Hacerlo en hacerlo. los minutos que queda, sí. Bien. Una de las relaciones de Maxwell hay que usar. Sí, esa es la parte que no Sí, creo que me falta. habría que buscar a ver qué es lo que... Primero que todo tenemos la ecuación fundamental. Escribe la ecuación fundamental. Hasta ahí todo bien. TdS menos PdV. Bien. Y me suben como sugerencia que divida todo entre dV, ¿verdad? A temperatura constante. Ajá, esa Entonces, temperatura. como es temperatura constante, ya son de... No, ahí no. DS está bien. Todo eso está bien ahí. Ok. Ajá. O sea, tú vas a dividir entre dV todo. Queda entonces dU dV, entre... dV. Pero como te dicen que T es constante, esa derivada no es diferencial, sino parcial. Derivada. parcial. Pones paréntesis y pones temperatura como constante. Derivada parcial de U, derivada parcial de V a temperatura constante. Esa es la condición. Por eso Entonces, esto de aquí me da 0, ¿verdad? entonces, T, temperatura, T
por parcial de S con respecto a V. Ujú. Ahí es donde estaba fallando. Menos P. Menos P porque tú vas a tener multiplicado por parcial de V sobre parcial de V. Ese es 1. Voy a ponerlo también. Parcial de V con respecto a V. Ese es 1. Eso es 1. Entonces, a ver. Creo que hay una relación de Maxwell que es Parcial de S con respecto a V. Ahí es Ujú. donde hay que emplear la relación de Maxwell, ¿no? Esa no sería parcial de P con respecto a T igual a V. Para que podemos usar. Porque en la segunda es a temperatura constante, ¿verdad, profe? Yo creo que Temperatura constante. ¿Sí? yo tengo las relaciones aquí. Parcial de S con respecto a V, a T constante, que es igual a eso. Esto aquí. Parcial de S con respecto a V a T es igual a la parcial de P con respecto a T, a V constante. Ajá. Esa es la relación de Maxwell que se adapta. Déjame. Así que sería T por la parcial de P, T por la parcial de P entre, ¿cuál era? entre T Parcial de P. A V a V constante, menos P. menos P. Entonces, hay que escribir la ecuación de Van der Waals. Puede poner N igual a 1, ¿no? Para que no moleste. Escribe la ecuación a la derecha, la de Van der Waals. ¿Ya la escribo despejado o la escribo? No completa, P más A sobre V cuadrado P más. Voy a considerar N1. ¿sí? Para no escribir tanto, o para ahorrar algo ahí. A sobre V cuadrado por V menos B. Igual a RT. Bien. Entonces, como lo que tenemos que derivar ahí es P con respecto a P, vamos a despejar P. Un momentito. Vamos a empezar pues. P, entonces va a ser igual a RT Menos A sobre V cuadrado. Entonces, esa P hay que derivarla con respecto a temperatura. R correcto sobre V menos B. ya es la derivada, sí, porque esto es constante. Sí. Así que eso podemos reemplazarlo acá donde dice dp, parcial de P. Nada más que ahí a la izquierda esa, la U y la V quedaron igualitas. Ponle un rabito a la de arriba o no sé. Ahí sí se ve mejor. Bueno, ya una U y la otra V. ¿Sí? Sí, sí se ve mejor. Ahí sí se ve mejor. Entonces reemplazo esto aquí. R Exactamente. R, V menos B sobre V menos B. menos P. O también
pero la P es la que está allá a la derecha, ¿sí? Ah, sí. RT. Ponele. Oh. Ahora tengo que hacer. Esto queda menos y esto queda más. Entonces esto y esto se restan. Sí. Porque son igual el signo contrario. Y me queda entonces. Para el gas de Van der Waals, du es igual a sobre v cuadrado dv. Hasta ahí llega el problema. Sí. Ahora miren, supóngase que un gas a temperatura constante, un gas ideal, bueno, no, un gas de Van der Waals, perdón, un gas de Van der Waals a temperatura constante cambia su volumen de V1 a V2. ¿Cuál sería el cambio en U? ¿Cómo me dijo por acá? Suponga que un gas de Van der Waals, suponga que cambia de V1 a V2 isotérmicamente. ¿Cuál sería el cambio en U? Delta U. Voy a añadir la pregunta allí. ¿Cuál es delta U si el gas de Van der Waals cambia de V1 a V2 a temperatura constante? Tendríamos que usar dv entre v cuadrado, integrar y nosotros sí, sacamos A. A es constante, sí. Integraríamos. Y queda dv entre v cuadrado. Ajá, No, sí. aquí queda cambio, ¿no? Sí. Maldito. Sí, puede ponerle integral ahí, integral de du. Ajá. Parece integral de. Ahí se me fue. De deu. Du es igual a la integral, ¿no? De dv sobre v cuadrado. Integral, los límites son de V1 a V2. Puede cambiar de V1 a V2. Ya entonces le queda el trabajo ese de, si le dan los valores, integrar, saber el valor de A, porque lo que está a la izquierda es delta U. Sí. Sí. O sea, ya tengo ahí pues el cambio porque integro 1 entre v al cuadrado y ya puedo saber cuál sería el cambio con los constantes. Conozco los dos volúmenes, conozco la A, puedo saber entonces cuánto es delta U. Pero eso no era parte del problema, ¿no? El problema era la demostración nada más. Bueno, vamos a quedar allí porque yo tengo que preparar el salón para un examen ahora. Uf. Son 50 muchachos. 50 muchachos en el examen.
Bien, entonces a repasar eso para la próxima. Hasta luego, profesor. Muy bien, hasta luego. Nos vemos, profe. Sí, No, profe. hasta luego.